¿Qué tal, Marc? ¿Cómo ¿Cómo estás, estás, tío? Antonio? ¿Qué tal? Muy bien, volvemos con un nuevo café. Estamos que Nuevo no café. paramos, ¿eh? Y con noticias Bueno, frescas sí, de tenemos que pronto. coger, ahora tenemos un buen ritmo, tenemos aquí buena inercia, así que le vamos a dar caña. Don't stop the party. Vienen invitadas e invitados muy interesantes. Ya tenemos aquí a la nuestra, le vamos a dar paso, ¿de acuerdo? Venga, dale. Buenas tardes, Paloma, ¿cómo estás? Buenas Estupendamente, tardes. encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, es un placer tenerte, ¿eh? Para mí especialmente, ya sabes el aprecio que te tengo. Estoy muy contento, Mar también, de que vayas a ser nuestra nueva invitada en Café con Valores. Teníamos muchas ganas. Y para no entrar en mayor dilación y entrar con los 30 minutos de reflexión para nuestros oyentes, paso a presentarte, si te parece. Fenomenal. Yo también estoy encantada de estar aquí con vosotros, ¿eh? Y también os quiero mucho. Que conste. Muy bien. Pues queridas amigas y queridos amigos, ¿a quién tenemos hoy el honor de conversar aquí en Café con Valores? ¿Con quién estamos hoy? Tenemos a la doctora Paloma Fuentes. Paloma es médico, Paloma es una gran apasionada por las personas y ojo al dato, porque muchos de vosotros no lo sabréis y es real, Paloma es la gerente de felicidad en MAU San Miguel. Y además es una maravillosa persona que conozco desde hace tiempo y a la que tengo mucho cariño. Lo dicho, un placer tenerte aquí, Paloma, de verdad, de corazón, y sobre todo para poder reflexionar de temas que seguramente no son los que siempre estamos acostumbrados a reflexionar. Tú estás muy acostumbrada a ir a foros de felicidad, tú hablas mucho de la felicidad, pero hoy no vamos a hablar exactamente de esto, vamos a hablar desde otro punto de vista más social, ¿no? No sé, Marc, si tienes algo aquí que añadir o te estoy cogiendo a contrapié, como suelo hacer últimamente. No, oye, mira, venimos a hablar de un tema que se lleva discutiendo durante siglos y hasta milenios, ¿no? Que es la felicidad y parece que todavía no nos ponemos de acuerdo en qué es. O sea que al ver si en 30 minutos aportamos un poquito a las próximas generaciones. Muy bien. Pues entrando rápido, como siempre, vamos a arrancar desde un punto de vista o desde un punto de arranque que es un artículo de prensa y a partir del cual vamos a ir desarrollando todo el discurso, la charla y la reflexión que nos venga por delante. El artículo del cual vamos a hablar hoy es un artículo que se publicó en La Vanguardia a inicios de este mes de febrero de 2021, titulado El camino hacia un nuevo contrato social. Y empieza por una gran conclusión. La conclusión es que nuestros hijos vivirán peor que nosotros debido a las desigualdades sociales que existen hoy en día y que van a venir en los próximos años. Y propone una solución. La solución es reformular el contrato social que tenemos hoy. Y habla de asumir un compromiso para redistribuir la riqueza sin dejar a nadie atrás. Punto muy importante sobre el que reflexionaremos. ¿Por qué habla de esto el artículo? Porque como sociedad dice que estamos rotos desde las últimas grandes reformas macroeconómicas acaecidas sobre todo en Europa y específicamente en España derivadas de la crisis de 2008. Habla también del problema que está representando la globalización y se ha puesto también de manifiesto, algo que también hemos comentado en otros capítulos con invitados aquí en Café con Valores, que ante un problema global como es la pandemia, no existen soluciones globales, sino locales que nos sirven. Y también el papel de la tecnología y la política hoy en día está haciendo que el mundo cambie y la realidad no esté ajustada a ello. En resumen, tenemos que reformular el contrato social, nos dice este artículo, para no dejar a nadie atrás. Para crear un contrato social, esto es algo que con Marc hemos hablado muchas veces, necesitamos unanimidad de la ciudadanía. Y para ello, y aquí ya vamos a entrar en materia, Paloma, necesitaríamos conocer el propósito individual de las personas, del ciudadano, del individuo, ¿no? De cada uno de ellos. ¿Tú crees que los seres humanos, Paloma, tenemos algún propósito universal o varios propósitos universales comunes? Yo te puedo decir lo que dice la ciencia, o por lo menos algunas teorías de algunos científicos, yo creo que de prestigio reconocido. Hay una teoría, no sé si habéis leído a un psicólogo que se llama Steve Pinker. Steve Pinker, que es uno de los psicólogos más importantes del siglo XX en Estados Unidos, ahora vive en Canadá,
un libro maravilloso que se llama La tabla rasa, lo que dice es que todos nacemos con la mente en blanco. Nuestro cerebro se va generando desde el vientre de mamá, lógicamente, ¿no? Con muchas influencias, con muchísimas influencias. Y aquí podríamos hablar cosas muy interesantes que probablemente no es el momento. Pero sí, lo que dice es que genéticamente venimos dotados con 3 informaciones básicas. La necesidad de supervivencia, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Si por encima de algo estamos bien dotados biológicamente es para sobrevivir. Nuestro cerebro es un órgano de supervivencia. La necesidad de libertad, somos seres que buscamos la libertad y probablemente la buscamos también en base a socializar parte de nuestro tiempo de vida. Necesitamos el estímulo de la socialización. La tercera es la necesidad de felicidad. Porque la pregunta es muy clara y es, ¿para qué queremos sobrevivir si no somos felices? Es decir, genéticamente estamos dotados para sobrevivir, ser libres y ser felices. Hay una cosa, si me permites, Antonio, que has dicho en la lectura que has hecho, entiendo que vale ser disruptivo, ¿vale? Porque yo creo que... Sí, de eso va este espacio. Eso va. Vale, has dicho, las siguientes generaciones vivirán peor que nosotros, que lo que vivimos en la actualidad o que las anteriores generaciones. La pregunta es, ¿qué es vivir bien? ¿El qué, perdona? ¿Qué es vivir bien? ¿Qué es vivir bien? Definamos qué es vivir bien. Bueno, de hecho yo ahora también, para lanzar una lanza a favor de lo que estás diciendo, creo que nunca hemos vivido mejor, al menos en el primer mundo, nunca hemos vivido mejor en toda la historia de la humanidad que ahora. Económicamente hablando, quieres decir. Bueno, económicamente, a nivel de salud, también la esperanza de vida es muchísimo mayor. Bueno, es la mayor de la historia. A nivel de educación, a nivel de educación, etcétera. De todos los indicadores, vivimos en el mejor momento de la historia, sin ninguna duda. Incluso desde el punto de vista, ahora mismo es más fácil morirse por sobrepeso que de hambre, ¿vale? Por ejemplo. Es decir, que desde el punto de vista de indicadores no hay ninguna duda. ¿Pero eso es vivir bien? No sé, ¿tú, Marc, qué opinas? No, es que sobre esto que estáis diciendo me hace gracia porque es verdad, y creo que es una discusión que hemos tenido también, Antonio, alguna vez en el grupo, cuando dices, oye, ¿qué vive mejor? ¿Alguien de hoy? No sé, pongamos, de algún país que a lo mejor estoy haciendo una generalización que no es correcta, ¿no? Pero, no sé, alguien de Togo en África de la actualidad vive mejor que un señor feudal del siglo XV. Es muy difícil de comparar, ¿no? Pero me cuesta pensarlo. Y de hecho, me cuesta pensar, ¿vivo yo mejor que alguien que vivía en el siglo XV o el siglo XIV o el siglo III antes de Cristo? Pero claro, hay una cuestión que es el conocimiento. Yo sé lo que tengo ahora, pero no sé lo que puedo llegar a tener. Entonces, como sé lo que tengo y lo que no tenían, creo que comparativamente puedo vivir mejor que ellos. Pero ellos que no tenían este conocimiento de a lo que se podía aspirar, no podían tener tampoco esta comparativa y por tanto ellos ya estaban plenamente felices o no sé si podían pensar que se podía aspirar a algo más. Yo creo que aquí nos puede ayudar, como tú decías, Marc, antes, el tema de la felicidad es uno de los más recurrentes a lo largo de la historia de la humanidad. Y bueno, hay definiciones de todo tipo y probablemente una de las primeras la hacían los epicúreos cuando hablaban de que la felicidad era el placer. Desde ese punto de vista, evidentemente, somos más felices en el mundo desarrollado que pues en el mundo no tan desarrollado económicamente. Desde ese punto de vista, abrir el grifo y que salga agua, pues es fantástico, ¿no? Y es un placer absoluto que te caiga la ducha, el agua caliente en la ducha, es maravilloso, ¿no? Y abrir el frigorífico y que esté lleno de comida, pues es un puro disfrute. Desde ese punto de vista hay un mejor, sí. Es decir, desde el punto de vista del hedonismo, sí vivimos mejor. Pero Aristóteles, en cambio, decía que la felicidad era el desarrollo de la virtud.
¿Vivimos mejor ahora el desarrollo de la virtud? Bueno, acabas de abrir un melón porque Aristóteles Aristóteles y Platón son los filósofos favoritos de Marx. Bueno, Bueno, de la antigüedad, eso es mucho sí, tú decir. como profe. Esto cancha tuya. Sí, no, pero de hecho es que salen temas muy, muy bonitos, ¿no? Y antes a lo mejor de entrar en Aristóteles, tú antes, Paloma, comentabas el tema de ¿para qué queremos sobrevivir sin ser felices? Y casi que es que te devuelvo la pregunta, porque a mí si me lo preguntasen, no lo sé. ¿Cuántos momentos hay que no somos felices y sin embargo luchamos por sobrevivir? O ya no es que a veces luchemos por sobrevivir. ¿Cuántas personas que a lo mejor no son felices y están en una depresión crónica se les obliga a luchar por esta supervivencia? Ya no es solo que nosotros nos obliguemos a sobrevivir, sino que el Estado también nos obliga, a cierta forma, a luchar por esta supervivencia. Pues te devuelvo la pregunta, ¿por qué queremos sobrevivir sin ser felices? ¿O se Por se puede instinto. vivir sin ser feliz? A ver, desde el punto de vista individual, por instinto, porque hasta las personas, yo te diría que las personas que, por ejemplo, se suicidan, que sabéis que ahora estamos atravesando una pandemia de suicidios, hay un número creciente de suicidios, Sí, hasta el inicio absolutamente. de la pandemia, uno cada 40 segundos, dice la Organización Mundial de la Salud, ahora probablemente más. Eh, Incluso esas personas parece que tienen una alteración del instinto de supervivencia, ¿no? Es decir, su enfermedad mental, su trastorno mental altera su instinto de supervivencia. Yo hablaría de desesperación, porque realmente alguien que es capaz de quitarse la vida es porque realmente está en una situación de desesperación muy importante. Pero dejando eso de lado, quizá lo más significativo es si realmente, es que la pregunta me parece muy importante, es que realmente vivimos bien, es que no lo sabemos, es que seguimos el flujo de la cantidad de gente que hace lo mismo, pero hay gente que es capaz de vivir de otra manera y busca otras cosas. Entonces, simplemente me dejéis que os cuente una anécdota que a mí me parece que es interesante. Sí. En el año 2017 hice un viaje muy chulo desde Alaska hasta Río de Janeiro navegando. Eso me dio la oportunidad de recorrer toda América prácticamente, visitando muchísimos lugares, con muchísima gente de distintos países, incluso dentro del barco que viajábamos había gente de todos los países. Y yo me dediqué aquellos 50 y tantos días a preguntar qué es para ti la felicidad. Dime, ¿qué es para ti la felicidad con una sola palabra? Había gente de todo tipo, de todo tipo. Y curiosamente, la felicidad se reflejaba con un concepto muy básico que era serenidad, paz, calma, tranquilidad, sosiego. Es decir, todo lo que tenía que ver, fijaros, nadie me dijo tener 2 millones de dólares en el banco. Nadie me dijo abrir el grifo y que salga agua caliente. Ni tener comida todos los días. Nadie me dijo eso. Ni una sola persona. Os prometo que pregunté a más de 2.500 personas. Entonces, ¿qué es vivir bien? Con esa definición de felicidad, de serenidad, tranquilidad, paz, ¿de verdad vivimos bien? Yo creo que no. Yo seguramente me uniría, ¿no?, a la respuesta de, oye, ¿qué es para ti la felicidad? Tal vez te diría tranquilidad o paz o... Sí, seguramente, porque al final, cuando tienes las necesidades cubiertas es cuando estás en paz, ¿no? O sea, te podría decir agua caliente, pero bueno, claro, es que si no tuviera agua caliente seguramente no estaría en paz. O sí, no lo sé. Pero sí, yo creo que mi respuesta sería bastante parecida. Pero, y retomando el debate, y esto último que decías, sobre la virtud y sobre Aristóteles, antes lo comentaba con Antonio, ayer tuvimos una clase precisamente sobre Aristóteles y salió un debate que me pareció bonito y que a lo mejor podemos ahondar un poquito aquí. Que es que, bueno, planteábamos un ejercicio en el que se preguntaba qué era la situación más justa para ellos. Al final, resumidas cuentas, es si tú tienes un Stradivarius, un violín único, que no hay ninguno más, y tienes la oportunidad bueno, no lo quieres y lo puedes vender, ¿qué eliges? ¿Venderlo por 10 millones a una persona rica que sabes que lo va a esconder en
en un garaje solo para admirarlo él solo, o se lo vas a regalar a un virtuoso del violín. Entonces mucha gente me decía, yo sé que lo justo sería dárselo al virtuoso del violín porque sé que es para ello, para lo que se ha hecho el violín. Y es el propósito del violín. Pero desde un punto de vista egoísta, elegiría vendérselo al rico y disfrutar con los 10 millones o los 20 o los que sea ese dinero. Entonces, claro, la pregunta es, ¿puedes ser feliz realizando acciones injustas? ¿Tú, Paloma, qué crees? Pues yo creo que todo parte del meollo de la cuestión, que está en el fondo de si vivimos bien o no, si realmente esto es calidad de vida. ¿Qué es la calidad de la mente? ¿Podemos ser felices siendo injustos con nuestra mente de hoy? Sí. Porque no nos trabajamos la mente, Marc. Porque realmente vivimos siguiendo la corriente, porque nadie nos enseña que estimular las competencias saludables, las competencias de calidad, las competencias extraordinarias de nuestra mente te lleva a una vida más justa, más significativa, con más calidad en definitiva en todo lo que hacemos y que eso lo trasladamos al exterior. Entonces, realmente es una sociedad absolutamente deseable. Yo creo que con muchos es muy buena en muchos aspectos, sin ninguna duda, y hemos alcanzado cotas estupendas y magníficas, sin ninguna duda, pero tenemos muchas lagunas que empiezan fundamentalmente por el cultivo de uno mismo. No nos cultivamos a nosotros mismos, cosa que sí que hacían en la época de Aristóteles, Platón y todo lo demás. Ahí sí se dedicaban. Estamos tan embriagados de hacer y hacer y hacer y deprisa, y en una sociedad como la que tenemos tan enormemente materialista, y hablo de la sociedad occidental, que no tenemos tiempo, ni formación, ni siquiera posibilidad, porque es que realmente vamos al reflujo de lo que de los que vienen delante, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos mucho que mejorar y no solo en ese contrato social y no solamente desde el punto de vista de lo que entendemos por calidad de vida. Yo quiero hablar ahora de que tú, claro, uno de los ejes, ¿no?, que habías comentado también al inicio de tu primera respuesta, unida a la gran incógnita de qué es vivir bien, que es algo que no está claro, hablas también de esa búsqueda o ese anhelo a la libertad, ¿no?, que tenemos. Ese es otro punto. Me gustaría abrir también otro melón, y que tampoco tengamos todo el tiempo del mundo, pero sobre libertad también hemos debatido mucho. ¿Realmente tú crees que somos libres o no somos libres? Porque claro, también definamos la libertad, ¿no? ¿A qué libertad nos referimos? Claro, a ver, esto ya es mucho más, habría que hablar muchísimo más, pero... Sí, libres, lo sé. Claro, libres desde el punto de vista oficial, sí. Libres desde el punto de vista práctico, no. ¿Y por qué no? Porque estamos condicionados por nuestra mente. ¿Y nuestra mente es libre? Pues tampoco, porque nuestra mente está funcionando bajo el inconsciente en el 95% de nuestro tiempo de cada día. Y ese inconsciente se forma con lo que hemos aprendido aproximadamente hasta los 5 años. ¿Eso nos hace libres? No, nos hace condicionados. ¿Podemos ser libres? Sí, porque es importante tomar conciencia de todo esto. Esa es la diferencia. Y ahí es donde radica la gran posibilidad que tenemos de alcanzar la felicidad, la libertad e incluso la supervivencia con otro sentido diferente. El sentido que nos da ser capaces de alcanzar conciencia de esa situación y trabajar para que eso vaya mejorando día a día. ¿A qué fantástico? No, es absoluto. Yo estoy aquí apuntando unas cosas porque, claro, yo estoy muy de acuerdo, Uy, perdón, Toni. Yo estoy muy de acuerdo en que la libertad, o sea, tenemos esa serie de conciencias, de circunstancias que nos condicionan, y que solo con el ejercicio de la conciencia o con ser conscientes de que tenemos esas limitaciones es cuando somos, paradójicamente, ¿no? Pero cuando eres consciente de que tienes limitaciones es cuando te haces más libre. Cuando empiezas a ser libre. Totalmente de acuerdo, Marc.
totalmente. La libertad radica en la conciencia que tenemos de nuestra vida. Pero es curioso, ¿no? Al final todo nos lleva a lo mismo, todo nos lleva a la mente, nos lleva a nuestro ser interior. O sea, la libertad, esto también es algo que hemos debatido mucho. Y hemos llegado a esta conclusión, Paloma? O sea, creo que la única libertad a la que podemos aspirar real es la libertad interior, ¿no? La libertad de... Y entonces ahí ya se abre un mundo de posibilidades, desde el espíritu crítico, libertad de pensamiento, libertad de conciencia en todos los sentidos, pero previo al ejercicio que muy bien apuntaba Marc. Tenemos que conocer nuestras limitaciones previas o como primer paso para empezar a caminar en esa dirección. Bueno, al final, ¿no? Como el mito de la caverna un poco, tienes que ser consciente de que estás en una caverna y quitarte los grilletes para empezar salir a ver lo demás. Efectivamente. No sé, Marc, si ahora querías tú añadir otra pregunta. Sí, pero me vuelvo para atrás, vuelvo a Aristóteles. Porque es verdad que has hablado de la virtud, ¿no? Porque él es verdad que te decía, oye, la felicidad. Y piensas, y dices, sí, todos estamos de acuerdo, ¿no? Todos trabajamos porque queremos ser, al final, todos queremos ser felices. Y es verdad que somos más de una felicidad epicúrea, de esta de placentera, muy utilitarista, que pues es esto lo que creo que me hace feliz, el poder viajar, el poder comer en restaurantes caros, etcétera. Esto es lo que me hace feliz, no lo sé, pero es verdad que la visión de felicidad que tenían anteriormente era muy diferente y era muy estricta, que era la práctica de la virtud. Oye, tú dile a alguien, o dímelo a mí, de Marc, serás feliz cuando practiques la virtud. Y eso, ¿no? Y al final es a partir de esa práctica de la virtud que puedes encontrar los buenos gobernantes y a lo mejor hacer un contrato social como es debido. Pero, y esto viene a colación de un artículo que leía hoy de un profesor de Harvard, Michael Sandel, que tiene un libro que se llama La tiranía del mérito. Y te enlaza un poco cómo el mérito te culpa o de alguna forma causa algunas de los problemas que hay. Y hay una cosa que dice que me parece muy bonito, ¿no? Lo de ahora el trabajo es un medio y antes se decía que el trabajo te hacía digno. ¿Por qué el trabajo ya no nos hace dignos? O la educación. La educación ya no vas a la universidad o a la escuela porque te haga digno, sino porque es un medio para conseguir un fin placentero, un fin utilitarista. Entonces, no sé cómo ves tú la dignidad, Paloma. Yo es que creo que vivimos en una sociedad utilitarista en la que realmente todas las cosas son un medio para alcanzar algo y normalmente algo siempre de tipo material, ¿no? No tienes más que ver cuál es el concepto de éxito. Si yo te digo que he visto a un hombre rico, ¿tú qué pensarías? Pues pensarías probablemente que he visto a un Dinero, ¿no? en un cochazo impresionante o que tiene una casa de... Claro, ¿y por qué? Pues porque le estamos dando en nuestro inconsciente riqueza, valores, dignidad, están asociadas a determinados sentidos, a determinados significados que forman parte de nuestro ADN, lo cual no nos deja ser libres, porque realmente tendremos que trabajar una mente muchísimo más expansiva, muchísimo más flexible. Entonces, ¿qué pienso de la dignidad? La dignidad de una persona está en ser coherente con una misma, para mí. Es decir, bajo mi punto de vista, cuando me preguntan cuál es el éxito de ser gerente de felicidad o cuál es el éxito de alguien que hace un trabajo como el tuyo o el secreto, yo es que digo, es que el secreto es ser coherente. Realmente ahí está el revestirse de realidad, el revestirse de verdad. Cuando haces, piensas, dices y actúas de forma alineada, cuando no hay nada que distorsione ni el mensaje ni el comportamiento, para mí eso es ser digno. Entonces, ¿se puede ser digno en esta sociedad? Por supuesto que sí, y hay muchísima gente que lo hay, millones de personas, y probablemente de forma inconsciente más. Porque, insisto, cuando digo que no nos lo enseñan, no nos lo enseñan a nadie, ni en la universidad, ni en el colegio, ni en primaria, ni... Ese es la gran laguna que tenemos, es dar a entender, dar el conocimiento a las personas de que nuestra mente es el gran tesoro al que podemos acudir siempre para encontrar las
las respuestas a todas las preguntas que tenemos. Ujú. Y es lo que tenemos que trabajar y no lo trabajamos nunca. Ujú. Trabajamos el cuerpo ahora más, porque evidentemente la cultura saludable se está imponiendo afortunadamente y es muy importante trabajar el cuerpo. Pero trabajar la mente es tan importante o más que trabajar el cuerpo y no lo hacemos. Trabajar la dignidad también consiste en trabajar nuestra mente. Antonio, antes de que hagas la última pregunta, bueno, no sé si nos queda tiempo. Sí. ¿Qué Bueno, pasa? entramos en los últimos 5, pero sí. Lo digo porque tenemos la pregunta estrella, pero haz la tuya. Nosotros, igual que tú hacías la pregunta de qué es la felicidad, tenemos nuestra propia pregunta también. Vale. Pero antes de ir ahí, claro, y es un poco en favor también de vuestro trabajo, ¿no? Porque tanto de Antonio como tuyo, Paloma, porque te das cuenta de que en el colegio, cayendo en estas prisas, ¿no? En este cortoplacismo y en esta ansia por ser un medio más para alcanzar un fin, no un fin en sí mismo, el colegio te enseña a sumar, te enseña a restar, te dan competencias, pero no te enseñan qué es la felicidad, no te enseñan qué son los valores, qué es la libertad, no te enseñan a pensar como tal. De hecho, hay un colegio cerquita donde vivo ahora que dice aquí enseñamos a pensar y lo pone en grande en la entrada y me sorprendió. Y esto, Pilar, lo quería juntar con un artículo que leí el otro día y tú a lo mejor como médico también lo hayas podido vivir. Salió un estudio de las 5 preguntas, bueno, gente que tenía, bueno, que pacientes oncológicos que bueno, les quedaban entre 3 y 6 meses de vida y les habían hecho una serie de preguntas, todas relacionadas con qué te arrepientes de no haber hecho antes. Y todas, o sea, las 5 grandes preguntas iban, pues, a haber pasado más tiempo con mis seres queridos, haber pasado más tiempo con mi familia, no haber cambiado de trabajo y hacer algo que me hiciera más feliz, pero todas iban relacionadas con la felicidad interior, ninguna con haber ganado la lotería o ganar más dinero. Entonces, claro, falta no te dan esa base de educación y luego a veces en el ocaso de la vida es cuando nos damos cuenta de lo que nos ha faltado por aprender. No sé tú si has tenido experiencias parecidas o... Sin duda, no, sin duda ninguna. O sea, y de hecho, fíjate, yo uno de los impulsos para crear el área de felicidad fue empezar a mirar la salud desde otro punto de vista. Para nosotros la salud no solamente es la ausencia de enfermedad o ese estado de bienestar máximo que dice la Organización Mundial de la Salud desde el punto de vista físico, mental y social, que evidentemente hay una parte que tiene que ver con eso, ¿no? Pero no, hay más que eso. No sé si conocéis a Anton Antonovsky, un sociólogo americano que vivió a primeros de siglo. Él era judío, emigró a Estados Unidos y cuando llegó a Estados Unidos era médico y sociólogo. Y cuando llegó a Estados Unidos hizo un experimento muy interesante con aquellas mujeres que eran americanas y habían vivido en Estados Unidos durante la guerra para ver su estado de salud y aquellas mujeres que habían sobrevivido a campos de concentración de una edad similar y que también empezó a estudiarlas desde el punto de vista físico. Entonces vio cuáles eran el grupo de mujeres que estaban más sano desde el punto de vista físico y se dio cuenta, pues evidentemente, que las americanas tenían más salud, ¿vale? En general, con determinados inputs de salud, ¿no? Pues tenían mayor salud, pero se dio cuenta de algo, y es que en las mujeres judías que habían sobrevivido a campos de concentración, el nivel de salud no se correspondía con la cantidad de pues malestar, de momentos durísimos, de hambre, de situaciones complicadas que habían tenido que aguantar, que soportar, ¿no? Y entonces él se dio cuenta, él pensó, ¿quién está más sana? Estas mujeres que evidentemente han tenido todo, no han tenido dificultades, la alimentación ha sido estupenda, han vivido en casas cómodas, con calefacción, o estas mujeres que han tenido que aguantar todo lo que han aguantado y a pesar de ello han sobrevivido y tienen un nivel de salud óptimo, vamos a decir óptimo, ¿no? Pues él creó el concepto de salutogénesis, que si no lo conocéis os lo recomiendo, y creó el concepto de activos de salud. Es decir, ¿por qué nos fijamos solamente en aquello que nos enferma y no nos fijamos en aquello que nos procura salud?
aquellos factores que nos generan salud. Bueno, pues con esa visión, la felicidad sería algo parecido. ¿Por qué nos fijamos habitualmente en aquello que nos hace desgraciados, nos da ansiedad, angustia, y no nos fijamos en todos los días aquella cantidad inmensa de cosas que tenemos que nos procuran o deberían procurarnos felicidad? La felicidad es como la salud, algo que se construye día a día. Entonces, evidentemente hay muchos factores que tienen que ver y en los que influyen. Por ejemplo, influye la genética e influye la epigenética. Pero, sin embargo, lo más importante es que, para mí, ampliemos nuestra visión y con el concepto... esperaros que algo me está pasando aquí. Un segundo. Con el concepto de nuevo de salud, aquello que es capaz de llevarme a donde quiero llegar, aquella situación en la que yo soy capaz de llegar a donde quiero, ¿de acuerdo? Lo amplía muchísimo, es decir, nos abre nuevas ventanas a muchas posibilidades. Hay gente con enfermedades físicas terribles que está mucho más sana que personas que no tienen absolutamente nada y no son capaces de hacer de su vida lo que les gustaría hacer con ella. Pues con esto yo ya sí que entraría en la última pregunta porque estamos ya casi fuera de tiempo. Es nuestra pregunta estrella, Paloma. Siempre suelo preguntar a todos los invitados que pasan por Café con Valores cuál es su valor más importante. En este caso, para ti, ¿cuál sería el valor más importante que tenemos? Para mí, el amor. Si el amor es un valor, el amor. El amor, como muy bien sabe Marta, hay muchos tipos de amor, el amor platónico, el amor hedónico, el amor erótico, el ágape. Bueno, pues para mí sería el amor ágape, aquel que nos lleva a ser útiles a los demás y a crecer con nosotros mismos, es decir, a llenarnos de cosas buenas para poder llenar a los demás de cosas buenas. Bueno, pues Mar, me parece un final redondo, ¿no? Estupendo. Bueno, acabar con el amor. Con mucho amor, en fin. un final con mucho amor. Sí, sí. Pues como siempre... El ágape, que luego distorsionamos. Sí, sí. Bueno, oye, cada uno que elija su concepto. No, pero al final este es tu, o sea, es el valor tuyo. Este específico es el tuyo. Sí, sí. Pues como siempre decimos en este punto, queridas amigas y queridos amigos, ahora es vuestro turno para dar rienda suelta a vuestro espíritu crítico con todo lo que hemos reflexionado y aprendido un montón en estos 30 minutos, la super masterclass que hemos tenido con Paloma Fuentes, con la doctora Paloma Fuentes. Y ahora, como decía, vuestro turno a darle al coco, como siempre decimos, y agradeceros mucho que estéis aquí con nosotros. Y también, por supuesto, a vosotros, Marc, Paloma, por estar aquí esta tarde. Un placer auténtico, Antonio, Marc, de corazón. Un auténtico placer. Pues muchas gracias. Que vaya bien, nos vemos pronto. Un abrazo, un beso grande.